con la clase. Lo que vamos a hacer ahora es ver una pequeña introducción al software de desarrollo Scilab, al ambiente de desarrollo del software Scilab. Eh, y después hacemos los ejercicios que quedaron pendientes en el video anterior. ¿Sale? Bien. Bien, lo que vamos a hacer en esta presentación es ver una pequeña introducción a Scilab y después un poco del álgebra matricial, que es lo primero que vamos a utilizar durante el curso. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver una pequeña introducción en esta presentación y después un poquito del álgebra matricial que podemos hacer en Scilab, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar primeramente, ¿no? Bien. Bueno, Scilab es un software libre y de código abierto para aplicaciones científicas y de ingeniería. Su página web de donde lo pueden descargar para poder instalarlo en sus computadoras. https://scilab.org o www.scilab.org. Scilab fue desarrollado a principios de los años 80 en un laboratorio francés, en un laboratorio público de investigación que se llama INRIA, Instituto Nacional de Investigaciones en Informática y Automática, como una opción o como una alternativa a MATLAB, debido a que MATLAB es un software también para aplicaciones científicas y de ingeniería, pero que cuesta, ¿no? Es un software por el cual hay que pagar y además cuesta bastante. Entonces, el INRIA desarrolló su propio ambiente de desarrollo para aplicaciones científicas y de ingeniería. Y como es un laboratorio público, pues lo puso disponible para quien lo quisiera usar, ¿no? A partir de 1994 se empieza a distribuir y no es sino hasta los años 2000 que se crea un consorcio Scilab para ponerlo disponible también para empresas, ¿no? En 2012 se crea Scilab Enterprises y este consorcio Scilab Enterprises ya permitía, o a partir de 2012 ya se permitía vender Scilab para empresas en el caso de que una empresa quisiera utilizarlo y por supuesto si una empresa quisiera utilizarlo, entonces pues sí tiene que pagar una licencia, ¿no? Pero para universidades es un software libre, ¿no? Entonces ustedes pueden bajarlo de la página web de Scilab e instalarlo en sus computadoras, ¿no? ¿Para qué se usa Scilab? ¿En qué aplicaciones se usa Scilab? Bueno, pues se usa en muchas aplicaciones en el área de ingeniería y en el área de científica. Por ejemplo, se usa en la industria aeroespacial y la industria automotriz para hacer análisis de datos, análisis estadístico, minería de datos, etc. Se usa también para el desarrollo de sistemas embebidos y sistemas de control, que es un área en la cual yo estoy muy interesado. También se usa en la meteorología y energía. También se usa en la ingeniería mecánica para diseño de piezas, simulación de mecanismos, motores, etc. También el área de minería y metalurgia. Se usa en la medicina y en la industria farmacéutica para hacer algunas simulaciones de medicamentos. También en la educación y la investigación científica, muchas universidades y centros de investigación usan Scilab como software para desarrollo tanto de aplicaciones, pero también para contenido en cursos, como en este caso nosotros. También se usa para el procesamiento de señales e imágenes. Y otra aplicación muy importante y que también es de interés para nosotros, pues es la dinámica de fluidos y la termodinámica, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde se usa Scilab? ¿En qué empresas o qué empresas actualmente usan Scilab? Pues está el grupo Airbus. Scilab el INRIA es un laboratorio francés, un laboratorio de investigación francés. Entonces es normal que las empresas francesas usen Scilab, ¿no? Airbus es un grupo multinacional, pero que tiene una presencia muy fuerte en Francia, entonces no es raro que
Airbus en Francia use Scilab en sus simulaciones, ¿no? Xilinx, perdón, que es una empresa que desarrolla dispositivos lógicos programables, pues también usa Scilab en sus productos. La división de energía de General Electric, que es una empresa o que es una división de General Electric que se dedica al desarrollo de sistemas para energía, y esa división tiene presencia en Querétaro. Eh, Ellos también en sus simulaciones usan Scilab. Grupo Peugeot, que es una empresa que se dedica a producir autos. Total, que es una empresa francesa también petrolera, que se dedica a la industria petrolera y producción y distribución de combustibles. Y también el Centro Nacional de Estudios Espaciales, el ECNES, que es un centro de investigación que se encarga de desarrollo de aplicaciones para la industria aeroespacial europea y en particular francesa, ¿no? Entonces son algunos de los ejemplos de empresas donde se utiliza en la actualidad ya Scilab, ¿sale? Bien, este es el ambiente de desarrollo de Scilab, es un ambiente ya muy amigable, eh, que tiene eh, un sistema de ventanas bastante bueno, bastante amigable, con una ventana para comandos, una ventana para código, una ventana para para las variables, para ver el estado de las variables, una ventana para ver el sistema de archivos y una ventana para mensajes de Scilab, ¿no? En particular, el que es común ver es el de la conferencia Scilab. Es una conferencia que se realiza anualmente en París y en donde se presentan pues las aplicaciones, las últimas aplicaciones que se han hecho en Scilab para tanto la industria como la academia y la investigación científica. ¿Sale? Bien, ¿qué podemos hacer con Scilab? Bueno, en particular a nosotros nos interesa el trabajo con vectores, y aquí yo les voy a presentar un poco de lo que se hace con el álgebra matricial, dado que los vectores son matrices eh, de una dimensión en particular, ¿no? Es decir, si vemos por ejemplo esta matriz A, que se define como un arreglo de m por n elementos a y j, donde i va desde 1 hasta m y j va desde 1 hasta n, estarán de acuerdo conmigo que la matriz A se describe de esta manera, es decir, la matriz A con elementos A11, A12, A13, así hasta A1n. El siguiente renglón sería el renglón A21, A22, así hasta A2n, y así sucesivamente hasta el último renglón con elementos AM1, AM2 hasta AMM. Estarán de acuerdo que esta matriz está formada por un conjunto de vectores renglones, ¿sí? El vector con elementos A11, A12, A13 y hasta A1n, el vector A21, A22, A33 así hasta AN, o podemos ver la matriz como la matriz formada por los vectores columna A11, A21 así hasta AM1, A12, A22 así hasta AM2, y la última columna sería la columna o el vector columna con elementos A1n, A2n, A3n y así hasta AME. ¿Sí? Entonces, en particular, esta matriz, eh, si esta matriz tiene coordenadas, tiene dimensiones 1 por n, pues la veremos como una matriz renglón de n elementos, o si la matriz tiene dimensiones m por 1, pues la veríamos como una matriz columna con elementos A11, A21 y hasta AM1, ¿no? ¿Sale? En general, pues esta matriz con m renglones y n columnas se le conoce como la matriz rectangular. Si se encuentra en el campo de los reales, pues entonces esa matriz es una matriz de reales de dimensión m por n, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos crear un vector en Scilab? Bueno, pues si nos vamos a Scilab, este es el ambiente de desarrollo de Scilab. ¿Sí? Es un ambiente bastante amigable. Tenemos la ventana para el sistema de archivos. Tenemos una ventana para ver
comandos, una ventana de historial de comandos y una ventana de anuncios, ¿no? Entonces, si queremos crear un vector, por ejemplo, un vector de 3 elementos, pues yo creo mi vector A, que contiene 3 elementos, entonces lo voy a poner entre corchetes cuadrados, y sus elementos, si quiero que sea un vector renglón, pues lo voy a separar por comas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, este es un vector de 4 elementos, ¿sí? Y me genera un vector de un renglón y 4 columnas, ¿no? ¿Sí? Si quiero el vector B y quiero que sea un vector columna, es decir, que tenga n renglones y solamente una columna, pues lo puedo hacer separando los elementos por punto y coma, ¿no? Elemento menos 1, elemento 0, el siguiente elemento vamos a ponerle 9, el siguiente elemento 2, el siguiente elemento 7. Entonces aquí estoy generando un vector de un solo renglón y de 5 columnas, un vector de 1 por 5, ¿sí? Entonces aquí genero un vector con 5 elementos, pero es un vector columna, ¿no? ¿Sí? Ahora hay un conjunto de funciones en Scilab que me permiten crear vectores de una manera más simple, y esas funciones son las funciones ones y las funciones zeros. Por ejemplo, si yo quiero crear el mismo vector pero solamente con elementos unos, pues entonces hago el vector C igual a ones y le vamos a poner un renglón y 5 columnas, ¿sale? Entonces este me va a generar un vector renglón, pero el anterior era de 4, entonces déjenme hacerlo con 4, ¿sí? Entonces el vector C va a tener un renglón y 4 columnas, entonces es un vector renglón de 4 elementos, ¿sí? Si yo quiero declarar el vector D que tenga una sola columna y 5 renglones con puros unos, entonces voy a declarar el vector que va a tener 5 renglones y una sola columna, ¿sí? Va a crear el vector D con una sola columna y 5 renglones, ¿no? ¿Sí? Puedo hacer lo mismo para generar vectores solamente con ceros. Para eso vamos a utilizar la función zeros. Y entonces esta función me va a generar un vector de un solo renglón con 4 columnas lleno de ceros, ¿sí? Entonces el vector 0 va a tener ceros, va a ser un vector renglón con un solo renglón, por supuesto, y 4 columnas, ¿no? Lo mismo puedo hacer con la función para generar un vector columna con 5 renglones y una sola columna, ¿sí? Y ahora mi vector D va a tener 5 renglones, pero solo una columna, ¿no? ¿Sale? Porque es un vector, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces recuerda que podemos tener vectores renglones y vectores columnas, ¿sí? Un vector renglón es el que tiene un solo renglón y n columnas. Un vector columna es aquel que tiene una sola columna y n renglones, ¿sí? Entonces, es la manera en cómo vamos a poder declarar vectores en Scilab, ¿sí? Bien. Por supuesto que si la matriz tiene el mismo número de renglones y el mismo número de columnas, pues es una matriz cuadrada, ¿no? Y va a tener dimensiones de n por n, ¿sí? Si también tenemos las matrices triangulares superiores y las matrices triangulares inferiores. Una matriz triangular superior es aquella que tiene ceros en el renglón de arriba, mientras que una matriz triangular inferior es aquella que tiene ceros, un bloque de ceros triangular por debajo de la diagonal de la matriz, ¿no? ¿Sí? También tenemos las matrices diagonales, es una matriz que tiene elementos diferentes de cero solamente en la diagonal, y la matriz escalar que tiene el mismo escalar en la matriz diagonal. La matriz identidad es la matriz que tiene unos en la diagonal principal, mientras que la matriz 0 es aquella que tiene solamente ceros. Y por supuesto que podemos hacer suma de matrices. Y por supuesto que si podemos hacer suma de matrices, podemos hacer suma de renglones, ¿no? Ya definimos la suma de vectores. Y si nos venimos a Scilab, si yo tengo, por ejemplo, la matriz
A con elementos, si yo tengo el vector A, perdón, con elementos 1, menos 5, 8, 3, menos 6, que es un vector renglón que tiene 5 elementos, y el vector B igual a 0, menos 1, 1, 4, 6. ¿Sí? También es un vector que tiene 5 elementos, pues yo puedo hacer la suma de A más B, ¿no? Simplemente el resultado, si el resultado lo quiero poner en C, A más B, C igual a A más B, pues el resultado que tengo en C es simplemente la suma del vector A más el vector B, ¿no? ¿Sí? Y lo único que hace es sumar elemento con elemento. Si se dan cuenta, el resultado es la suma de cada uno de los elementos de A con cada uno de los elementos de B. ¿Sí? También puedo hacer la multiplicación por un escalar. Si yo declaro el escalar alfa igual a menos 5, por ejemplo, y hago D igual a alfa por C, pues simplemente en D tengo el producto del escalar alfa por el vector C. Claramente, si yo multiplico menos 5 por cada uno de los elementos del vector C, pues el resultado es este vector D. ¿Sí? Entonces puedo hacer tanto la suma de matrices como la multiplicación escalar, que son las únicas dos funciones que están definidas para los vectores, ¿no? ¿Sí? Como lo vimos al principio del curso, ¿no? En las primeras clases, ¿no? Es decir, dado que los espacios vectoriales son espacios lineales, pues tienen definidas las operaciones para los espacios lineales, ¿no? Tanto la suma de vectores como la multiplicación escalar. Claro que para matrices pues también existe definida la multiplicación de matrices y la podemos realizar en Scilab, y también la potencia de matrices, es decir, para una matriz A cuadrada, la potencia a la n de la matriz A pues se define como A por A por A por A n veces, ¿no? Y eso también, estas operaciones también las podemos hacer en Scilab. No me quiero detener mucho en estas operaciones porque no las vamos a utilizar nosotros por el momento, ¿sí? Bien, también existe la transpuesta de una matriz, sea la matriz A de m por n y la matriz B de n por m. Entonces la transpuesta de una matriz se define como B igual a transpuesta, ¿no? El símbolo, el superíndice con el superíndice T para indicar la transpuesta de A. Ahora en Scilab se le conoce como A apóstrofe, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos aquí, yo tengo la matriz D, que realmente es un vector, pero un vector es una matriz nada más que con dimensiones particulares. Yo puedo generar el vector E como la transpuesta de D. ¿Sí? Entonces aquí estoy indicando que el vector E va a ser la transpuesta del vector D. Si D es un vector renglón, claramente E va a ser un vector columna. Es decir, si la matriz D tiene dimensiones de 1 por 5, el vector E va a tener dimensiones de 5 por 1. ¿Sí? Dado que D es un vector renglón, claramente E va a ser un vector columna. ¿Sí? Entonces, si hago E igual a transpuesta de D, si D tiene dimensiones de 1 por 5, claramente E va a tener dimensiones de 5 por 1. ¿Sí? Si D tiene un renglón y 5 columnas, D transpuesta igual a E va a ser un vector con 5 renglones y solamente una columna. ¿Sale? Bien. Y también está la traza de una matriz, que simplemente la traza se define como la sumatoria de los elementos de la diagonal principal de la matriz. Si yo tengo una matriz cuadrada de n por n, entonces la traza de esa matriz pues va a ser la sumatoria de los elementos de la diagonal principal. Y en Scilab existe el comando trace para calcular la traza de una matriz cuadrada A. ¿Sí? Por el momento no lo vamos a usar, así que no lo vamos a ejemplificar, ¿no? También, por supuesto, como recordarán de su curso de álgebra lineal, existe el determinante de una matriz cuadrada,
Si es una matriz cuadrada, entonces utilizamos el comando det para calcular el determinante de la matriz A y es un escalar. El determinante es un escalar. La matriz inversa, si A y B son matrices cuadradas, es decir, la inversa está definida para matrices cuadradas, entonces la matriz inversa de A igual a B se calcula por medio del comando INV de A. ¿Sí? El comando INV me permite calcular la inversa de la matriz A. ¿Sí? Además yo tengo una matriz A cuadrada, definimos el rango de una matriz como el número mínimo de renglones o columnas linealmente independientes de la matriz A. Y para el caso de Scilab se utiliza la función rank para calcular el rango de una matriz. ¿Sí? El rango de una matriz se define particularmente como el número mínimo de renglones o columnas que son linealmente independientes, ¿no? ¿Qué significa que sean linealmente independientes? Bueno, que no podemos generar ningún renglón o ninguna columna de la matriz como combinaciones lineales de los otros renglones o de las otras columnas respectivamente. Como lo hemos platicado anteriormente, eso significa que no podemos hacer operaciones de suma o de multiplicación por un escalar de los otros renglones para generar un otro renglón, o para generar una columna no podemos hacer operaciones de suma o multiplicación por un escalar de los otros miembros, de las otras columnas de la matriz, ¿no? ¿Sí? Eso significa que sean linealmente independientes, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a dejarle aquí en los ejemplos de las definiciones del álgebra matricial que podemos hacer en Scilab, y más bien lo que vamos a hacer es hacer un poquito de programación en Scilab para ver los ejemplos que estábamos viendo en clase, ¿no? Bien, lo que definimos la última vez en clase fue el conjunto de nivel y las gráficas de funciones. Entonces, para eso vamos a crear un nuevo script. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es simular, o no vamos a simular, vamos a graficar una función de valores escalares con valores escalares. ¿Sale? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra variable x y los elementos que va a tomar la variable x. Para eso vamos a declarar un vector que va a comenzar en 0 y que va a terminar en 2pi. ¿Sí? Si yo quiero, Scilab tiene un conjunto de constantes ya preprogramadas, por ejemplo la constante pi, la constante e. Si yo quiero acceder a esa constante, yo lo que tengo que hacer es poner el símbolo de %, y el nombre de la constante. ¿Sí? Por ejemplo, la constante pi tiene el valor de 3.1415927, ¿no? La constante e, por ejemplo, que es otra constante importante, tiene el valor de 2.718, la constante exponencial, pues, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es declarar un vector que comienza en 0, que es otra forma de declarar vectores que no les comenté hace rato en ejemplos, pero es otra manera para hacerlo más rápido. Es decir, si yo quiero declarar un vector que empiece en 0 y que termine en 2pi, pues una es declarar un vector con elementos 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, y así hasta 3.1416, 3.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
5, 5.1, 5.2, etcétera. Pero programar eso podría ser muy tedioso. Entonces, Scilab, como MATLAB, tienen una manera particular de definir los vectores, en el cual indicamos el inicio, el elemento de inicio del vector, ¿sí? El elemento de inicio del vector, el elemento final del vector y la separación de los elementos dentro del vector. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 0.1, entonces voy a declarar un vector que inicia en 0, que termina en 2pi y que tiene separación entre los elementos del vector de 0.1, por ejemplo. Si yo creo mi vector a mano, x, que empieza en 0, termina en 2pi, y yo le doy una separación de 0.1, pues me va a crear un vector que va a comenzar en 0, que termina en 2pi, pero que va a tener separaciones de 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así hasta 1, luego 1.1, 1.2, 1.3, así hasta 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, así hasta 4, 4.1, 4.2, 4.3 y así hasta 5. Y así hasta 2pi, ¿sale? Entonces, si declaro mi vector x, ahora puedo declarar la función f, que depende de x, y puedo utilizar la función seno, que es la función sin, y le digo, ¿sabes qué? Dame el valor del seno del vector x. Lo que va a hacer es darme el valor del seno de cada uno de los elementos de mi vector x. ¿Sí? Y para terminar, ¿sí?, mi gráfica va a contener todos los puntos x y f de x, tal que x se encuentra en un cierto dominio, donde mi dominio pues van a ser todos los valores de x desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? Y entonces puedo graficar esa gráfica, que son todos los puntos x, f de x, que se encuentran en R2, tal que x se encuentra en el dominio 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, para graficar, utilizo la función plot. El gráfico x contra f de x, y voy a graficar con líneas, para unir los puntos con líneas de color azul. ¿Sí? Puedo utilizar la función xlabel. Para graficar utilizo la función plot, por supuesto. La función plot me permite graficar, mientras que la función xlabel me permite poner una etiqueta en el eje de las horizontales. Vamos a ponerle x. Normalmente, para terminar un comando, utilizo el punto y coma si no quiero que se repita el comando en la pantalla. Y el eje de las y, o el eje vertical, lo voy a graficar, lo voy a etiquetar con la etiqueta f de x. ¿Sale? Entonces vamos a guardarlo y simplemente me voy aquí. De hecho, ya lo tenía aquí programado. ¿Sí? Y entonces, para correrlo, nos vamos aquí a este simbolito y simplemente me grafica la función seno desde 0 hasta 2pi. Entonces, esta es la gráfica de la función seno programada en Scilab. ¿Sale? Bien. Vamos a dejarle por hoy aquí, y la próxima clase, el miércoles, hacemos otros ejemplos, otro ejemplo de gráficas,
y el ejemplo de de las de los conjuntos de nivel, y les dejo su primera práctica. Entonces nos conectamos el próximo miércoles. ¿Sale?